Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ikigai, un espacio donde hablamos acerca del Ikigai o propósito de vida, cómo descubrirlo, mantenerlo, vivirlo y compartirlo con los demás. Hoy vamos a hablar de otra terapia mencionada en el libro de Ikigai de Héctor García y Frances Miralles, la terapia Morita. En la misma década en que nacía la logoterapia, el japonés Shoma Morita creaba su propia terapia basada en el propósito vital. Morita era un budista zen, además de psiquiatra, y su terapia tuvo gran influencia espiritual en el Japón. La terapia Morita se centra en enseñar a los pacientes a aceptar sus sentimientos sin intentar controlarlos, ya que los sentimientos cambian a través de la acción. La base de la terapia Morita y también del Zen es que la acción es la causa del cambio y por consiguiente no debemos intentar controlar los pensamientos y los sentimientos. Este es un enfoque opuesto al occidental, que nos induce a controlar y a modificar primero nuestros pensamientos para cambiar nuestra forma de actuar. La terapia Morita, aparte de aceptar las emociones, busca crear nuevas emociones basadas en nuestras propias acciones. Según Morita, estas emociones se aprenden a través de las experiencias y a base de repetición. Esta terapia no intenta eliminar directamente los síntomas, sino que enseña a aceptar con naturalidad nuestros deseos, ansiedades, miedos y preocupaciones. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esta terapia? Mencionaremos 3. La primera, aceptar tus sentimientos. Si tenemos pensamientos obsesivos, no debemos intentar controlarlos ni tampoco deshacernos de ellos. Si lo hacemos, se volverán más intensos. Un maestro zen, hablando acerca de los sentimientos y emociones, decía: si nosotros intentamos eliminar una ola del mar con otra ola de forma continua, crearemos un mar infinito de olas. Los sentimientos no los hacemos nosotros, sino que simplemente vienen a nosotros y debemos aceptarlos. La clave está en darles la bienvenida. Morita solía decir que las emociones son como el clima. No las podemos predecir ni controlar, simplemente observar. Principio número 2. Haz lo que debas hacer. No hay que centrarse en eliminar los síntomas, puesto que la recuperación vendrá de manera espontánea. Se trata de centrarse en el presente, y si estamos sufriendo, se trata de aceptar ese sufrimiento, puesto que, tal como dice la ley de la impermanencia, nada es para siempre. Sobre todo, debemos evitar intelectualizar la situación. La misión del terapeuta es desarrollar el carácter en el individuo para que pueda afrontar cualquier situación, y este carácter se forma con lo que uno hace. La terapia Morita no explica nada a los pacientes, deja que ellos aprendan a través de sus acciones y actividades. No te dice cómo meditar ni cómo escribir un diario, como sí lo harían otras terapias. El paciente es quien lo irá descubriendo por sí mismo a través de sus propias experiencias. Finalmente, el principio 3. Descubre tu propósito vital. Aunque no podamos controlar las emociones, lo que sí podemos es tomar el mando de las acciones que vamos a emprender cada día. Por eso debemos tener claro nuestro propósito y tener siempre presente el mantra que repetía Morita. ¿Qué necesito hacer ahora? ¿Qué acción debo tomar? Para ello, la clave es atreverse a mirar dentro de uno mismo para descubrir
y descubrir su propio propósito. A continuación, te detallo cuáles son las 4 fases de esta terapia. El tratamiento original duraba de 15 días a 4 semanas y constaba de 4 fases. La primera era de aislamiento y descanso. En la primera semana del tratamiento, el paciente descansa en una habitación sin ningún tipo de estímulo exterior, sin televisión, sin celular, sin libros, sin familia, sin amigos y sin hablar. Lo único que tiene el paciente son sus propios pensamientos. Está tumbado en cama durante la mayor parte del día. En esta fase se recupera mental y físicamente. La única visita que recibe el paciente es la del terapeuta, que intenta evitar demasiada interacción con el paciente. Solamente le aconseja seguir observando la subida y bajada de sus emociones. Cuando el paciente se aburre y tiene ganas de hacer cosas de nuevo, quiere decir que está listo para pasar a la siguiente fase, que es la terapia ocupacional ligera. En esta segunda fase, el paciente realiza tareas monótonas en silencio. Una de ellas es escribir un diario para describir sus propios pensamientos y sentimientos. El paciente sale del cuarto donde estaba aislado. Tras estar una semana encerrado, puede dar paseos por la naturaleza y hace ejercicios suaves de respiración. También comienza a realizar actividades simples, como por ejemplo jardinería, dibujo o pintura. En esta fase, el paciente todavía no puede hablar con otros, solamente con su terapeuta. En la tercera etapa, la de terapia ocupacional, el paciente realiza tareas que requieren un mayor movimiento físico. Al doctor Morita le gustaba llevar a sus pacientes a cortar leña a la montaña. Además de realizar tareas físicas, el paciente también realiza otras actividades como pintar, hacer cerámica, escribir. Ya puede hablar con los demás, pero solo se le permite hablar sobre las tareas que está ejecutando en ese momento. Finalmente, la cuarta fase es la del retorno al mundo real y a la vida social. El paciente es dado de alta y se reintegra a la vida social, pero mantiene las prácticas de meditación y de terapia ocupacional que ha desarrollado mientras estuvo internado. La idea es volver a la sociedad como una persona nueva, con un propósito definido. Los principios de la logoterapia y de la terapia Morita apuntan a una experiencia que es personal e intransferible y que pueden realizarse sin terapeutas ni retiros espirituales, que es la misión de hallar el propio Ikigai, ese combustible existencial para la vida. Una vez descubierto, se trata de tener el valor y hacer el esfuerzo de no perder el rumbo. Para no desmoronarse ante las dificultades, es necesario aceptar que el mundo es un lugar imperfecto y quienes lo habitan también son imperfectos. Pero al mismo tiempo, debemos aceptar que este mundo está también lleno de posibilidades de crecimiento y realización. ¿Estás preparado para volcarte a poner en práctica tu pasión y tu propósito de vida como si no existiera nada más importante en el mundo? Y bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. ¿Habías escuchado antes acerca de esta terapia? Personalmente no había escuchado antes de ella. Me parece una terapia interesante, sobre todo porque describe mucho lo que es la filosofía Zen. Una de las cosas que me encanta de elaborar contenido para este podcast es que yo también voy aprendiendo mucho con ustedes. Un tema lleva a la otra, a cosas que en realidad no tenía idea de que existían. Es como si se tratara de una cadena o un hilo sin fin. Si hay algún tema que te gustaría que tratemos, ya sea relacionado con el Ikigai o cualquier otro tema, hazlo saber en la cajita de comentarios. Encantada de leerte. Nos encontramos en el siguiente episodio y que estén bien.